urnas para elegir asambleístas, a parlamentario andino como vicepresidente y presidente de la República. Y también vamos a conversar con usted sobre la decisión de las autoridades que destituyeron a los que integran la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido acá a la WQ Radio. Buenos días. Buenos días, Paul. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Abogado, si bien es cierto, esta semana es una semana decisiva para el país, porque estamos obviamente a la espera de que se conozca quién nos va a dirigir por 4 años. Puede ser Daniel Noboa, que se lo reelija, una Luisa González, Andrea González, Leonidas Isa, en fin. Los ecuatorianos obviamente estamos dispuestos a salir, pero ¿qué se espera durante toda esta semana? Asumo yo que en estos últimos días la campaña va a ser más fuerte por cada candidato, sea asambleísta o candidato a la presidencia de la República. Sí, a ver, la campaña, obviamente ya nos quedan apenas 4 días. El jueves termina la campaña, luego entramos en el periodo de reflexión para el domingo ir a las urnas, ¿no? Yo creo que la campaña evidentemente se va a intensificar en cuanto a recorridos, mítines, etcétera, que están llevando a cabo los distintos candidatos, ya sea a presidente o a asambleístas nacionales, provinciales, etcétera. Yo creo que va a haber una intensificación de ese tipo. Ahora, un cambio ya en la campaña, un cambio radical de tendencias o un cambio radical de posibilidades, yo creo que ya es muy difícil, ¿no? Ya apenas quedan 4 días, ya pasó el debate, ya pasaron, digamos, los momentos en los que pudo haber un punto de quiebra en la campaña. Ya no se puede comentar sobre las encuestas, pero todos hemos visto cuáles fueron las últimas fotos que tuvimos antes de ir a las urnas. Y bueno, parece ser que todo apunta a que estamos entre dos opciones en las cuales el pueblo va a tener que escoger este domingo. No creo que de aquí a estos 4 días pueda modificarse mucho ese tema, y creo que lo que se va a intensificar, insisto, es el tema de caravanas, mítines, cierres de campaña, como para hacer esa demostración de poder de las candidaturas, de poder de convocatoria, de gente, etcétera. Ya se ven muchas fotos tanto de la candidatura del presidente candidato Daniel Noboa como de la candidatura de Luisa González, con mítines con mucha gente, en donde ellos pues demuestran su capacidad de convocatoria y evidentemente posicionan su mensaje de que están muy fuertes de cara a las elecciones de este domingo. Abogado Ricardo Flores, si bien es cierto, usted lo mencionó, si va a intensificar durante esta semana o durante los últimos días que se esperan para las elecciones del 9 de febrero. De pronto puede existir por cada candidato una campaña sucia para desprestigiar de pronto al candidato. Obviamente se viene una campaña severa, fuerte, porque cada candidato quiere obtener ese voto de ese ciudadano. ¿Qué se espera de pronto? ¿Se pueda ver esa campaña sucia de pronto en redes sociales o en los mítines en nuestro país? Sí, yo creo que ya ha sucedido, ¿no? Las dos candidaturas más fuertes, evidentemente, ya han posicionado mensajes en contra de su opositor, ¿no? Tanto desde el lado de la candidatura del presidente como del lado de la candidatura de Luisa González. Ya se ha intentado, yo no sé si llamarlo campaña sucia. Yo creo que estas elecciones no ha habido una campaña sucia como tal, o sea, no se ha dicho nada. Digamos que vaya, que sea totalmente falso o en desprestigio de una de las candidaturas. Yo creo, por ejemplo, lo que sí ha habido son cuestiones de poner en evidencia ciertos temas y, por ejemplo, pues jugadas políticas, podríamos llamar, como la que hizo el presidente cuando la visita de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela al Ecuador, y extendió esa invitación tanto al alcalde de Guayaquil como de Quito y a los prefectos de Pichincha y de Guayas, a las prefectas. Obviamente todos sabemos de la Revolución Ciudadana, para poner un poco en evidencia. Los 4 se excusaron de asistir por obvias razones. Lo que quería el presidente ahí era poner en evidencia de qué lado estaba el correísmo en lo que se refiere a Venezuela y de qué lado está el gobierno. La idea era ponerlo en la situación de que el presidente candidato Daniel Noboa está con la democracia de Venezuela, con el presidente electo, mientras que el correísmo apoya la dictadura de Nicolás Maduro. Son cuestiones que, si bien no son campañas sucias, porque no dan falsedades, sí son cuestiones que ponen en evidencia y que quisieron un poco poner en evidencia al otro candidato con la finalidad de ganar votos. Yo creo que en los 4 días que quedan difícilmente vamos a poder ver ya una campaña sucia, una campaña en la cual se haya desprestigio o haya demasiada agresividad, puesto que ya yo creo que ambas candidaturas, las principales, saben que todo está prácticamente jugado. Ambas están intentando posicionar la idea, sobre todo la del presidente candidato, de una sola vuelta, llamar al voto útil,
es lo que están intentando hacer. Yo creo que van a concentrarse más bien en eso, en demostraciones de fuerza, en caravanas, mítines y en posicionar la idea de una sola vuelta, porque si posiciona esa idea del presidente candidato, puede arrastrar todo el voto útil que necesita para a lo mejor sí, según lo que alguna vez, lo que vimos en las últimas encuestas que se pudieron publicar, poder ganar en una sola vuelta. ¿Cuál es ese voto útil para diferenciarlo? El voto útil en este caso sería en el caso de quienes tengan la opción de no la opción de Luisa González ni de los candidatos de izquierda, el voto útil termina siendo Daniel Noboa, ¿no? Porque al final del día, de acuerdo con todos los sondeos que se pudieron publicar hasta la semana pasada, era el candidato, digamos, que tenía las posibilidades de llegar a segunda vuelta e incluso se habla de una sola vuelta. Y luego también el otro voto útil que también está intentando congregar Luisa González es el voto útil de la izquierda, ¿no? Es decir, a la gente que, por ejemplo, podría votar por un Jimmy Jairala, por un Leonidas Issa, por un Pedro Granja, inclusive, aunque Pedro Granja sí tiene un voto anticorreísta, esa gente que se puede identificar con la izquierda, es aglutinar ese voto en Luisa González, lo que le permitiría a ella también poder aspirar a llegar a la segunda vuelta y, ¿por qué no?, ganar en una sola vuelta, aunque, de acuerdo con lo que hemos visto en los sondeos, quien tiene mayores posibilidades de que eso suceda sería el presidente candidato Daniel Noboa. Sin embargo, ambos, su intención debe ser aglutinar este voto útil de cara a hasta última semana previo a las elecciones. Si bien es cierto, los votantes o los ciudadanos piden de que esas ofertas sean transparentes o lo que me estás prometiendo sea transparente y que lo que me prometa se pueda cumplir, ¿no? Asumo yo que durante estos días van a prometer cosas más fuertes porque faltan pocos días para las elecciones del 9 de febrero, pero si bien es cierto, el ciudadano común no entiende lo que de pronto el candidato le promete. Por ejemplo, hay candidatos que piden mano dura, muerte para el delincuente y cementerios para aquellos delincuentes que pronto van a ser abatidos. Pero eso en la parte ya concreta, eso no está permitido en nuestra Constitución. Entonces hay ciertas promesas de ciertos candidatos que confunden a ese elector para el 9 de febrero. Sí, a ver, ahí lo que sucede es que hay mucha gente candidatos que lo que intentan es aprovecharse de, digamos, cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía para prometer cosas que, como bien dice Paul, no se pueden cumplir, ¿no? El candidato Arauz fue el que dijo lo de cementerios, etcétera. Correcto. En Ecuador no está permitida la pena de muerte, ni puede estar permitida porque nosotros somos parte de tratados internacionales como el Pacto de San José, en donde la tortura, la muerte, la pena de muerte, etcétera, están expresamente prohibidos y Ecuador es parte de ello, o sea que jamás podría aprobarse ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos hablando obviamente de un tema absolutamente demagógico, solo para posicionar una idea en el electorado que está preocupado por los temas de inseguridad, de decir yo voy a ser el que más mano dura tenga. Sin embargo, pues eso no se puede cumplir. Todos sabemos que las promesas que hacen los candidatos en su gran mayoría no se cumplen o se cumplen parcialmente. Por supuesto, pues todos los candidatos prometen crear millones de empleos, todos los candidatos prometen reducir el IVA al 10%, prometen algunos candidatos, cosas que no se pueden. El IVA no se puede reducir al 10% porque el Estado necesita ingresos, pues, y esos ingresos derivan o bien del petróleo, que no estamos produciendo suficiente petróleo, además es un recurso que no es renovable y que eventualmente se terminará, y vienen también de los impuestos. Entonces, bajar el IVA al 10%, eso es demagogia, eso no es posible en las circunstancias actuales. El IVA en el 15% es un impuesto que se necesita para aumentar la recaudación y que el Estado tenga el financiamiento necesario para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, de ahí que yo percibo que sí hay pues estas propuestas que no se ajustan a la realidad del electorado, pero que se hacen con la única finalidad de posicionar un mensaje. Y si hablamos de demagogia y son promesas o ofertas por parte de cada candidato que terminan siendo engaños, ¿cómo convencer o cómo que ese ciudadano el 9 de febrero tenga un voto valedero y consciente? Que no se deje influenciar por la cara bonita o por lo que te prometo que quizás esa promesa no se va a cumplir. ¿Cómo el ciudadano debe acudir a las urnas y darle un voto consciente? Porque tenemos que tener en cuenta que vamos a elegir a nuestro próximo mandatario por 4 años. Sí, a ver, el problema que tenemos aquí básicamente también radica en tener 16 candidaturas. Son demasiadas candidaturas para que el pueblo y los ciudadanos en general podamos estudiar cuáles son los planes de gobierno de los 16 candidatos, ¿no? Es muy difícil centrarnos en eso y entonces ahí es cuando estamos en esta situación en la cual el voto no termina siendo un voto realmente informado, sino que termina siendo un voto más emocional en función de cuál es la preferencia de un candidato, por un candidato, más allá de que se haga un voto razonado, se hace un voto sentimental de yo prefiero este candidato o el de acá, porque al final del día
no tener 16 candidatos, 16 planes de gobierno, hace imposible que se puedan analizar en detalle cada uno de esos proyectos. Y adicionalmente, se ha creado esta figura del debate obligatorio que para mí obviamente es muy positiva. Sin embargo, también es verdad que si tenemos 16 candidatos en un debate, hay que dividirlos en 8 franjas. Se le puede hacer solo una pregunta por el tema de inseguridad, una pregunta del tema económico, una pregunta social. Cada candidato habla 90 segundos de eso. Pero la pregunta es, ¿en 90 segundos un candidato puede exponer un plan de gobierno, puede Jamás. exponer soluciones a temas tan complejos como la inseguridad, la economía, etcétera? La respuesta es no. Es imposible que se pueda conseguir eso en 90 segundos en un debate de ese tipo. Entonces, ¿esto qué hace? Que evidentemente lleguemos a una situación en la cual al domingo la gente que vaya a votar no lo hace con pleno conocimiento o plena información, sino que lo termina haciendo con un voto un poco más, digamos, emocional por el candidato que le genere mayor simpatía, o a veces es un voto anti, ¿no? El típico voto de, no, yo prefiero votar por este porque no quiero que gane el de acá, ¿no? Entonces, sí creo que eso genera problemas. Por ejemplo, en el debate de 2023, que solo eran 8 candidatos, tuvimos un debate mucho más elaborado, un debate en donde se pudieron escuchar mucho más ideas y un debate que hizo que el presidente Daniel Noboa despegara en su intención de voto, porque antes del debate el presidente no estaba entre los favoritos y terminó llegando a la segunda vuelta y siendo el presidente de la República, ¿no? Pero en este debate de los presidentes, que fue obligatorio, Andrea González salió como triunfadora. Sí le sirvió a ella. Sí, le sirvió para posicionar un poco su mensaje y salió triunfadora para aquellos que tienen un discurso muy anticorreísta, ¿no? Porque aquellos simpatizantes del correísmo, me imagino, no han visto a Andrea González como ganadora del debate. Sin embargo, por mucho que haya sido la ganadora del debate en el caso de Andrea González, en el segundo bloque, no fue necesariamente ganadora porque tuviesen las mejores propuestas de cara al electorado, porque fuese muy clara en su exposición de propuestas. Fue la ganadora porque fue muy agresiva, muy dura contra Luisa González y la hizo, pues, la puso contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera. Entonces, mucha gente vio en eso, gente que es, digamos, contraria al correísmo, que todavía hay mucha, pues ve en eso pues una candidata que le pareció interesante. Pero si vimos todos los sondeos post debate, el haber, entre comillas, ganado el debate para Andrea González, lo único que le supuso fue crecer unos pocos puntos porcentuales, pero en principio no está ni cerca de llegar a una posible segunda vuelta entre los dos candidatos principales, ¿no? Abogado, sobre ese voto indeciso, se habla de un porcentaje alto. ¿Qué va a pasar este domingo 9 de febrero con ese voto indeciso? Que puede ser un adolescente, un adulto o un joven. Y ese voto indeciso que quizás con tanta campaña o con tantas promesas no lograron convencer a ese ciudadano, que quizás se acerca a la urna el domingo y vota por quien le da la gana o porque le pareció más bonito dentro de la papeleta. ¿Es posible que durante esta semana ese voto indeciso sea revertido? Ese porcentaje se habla de un 11% supuestamente. Sí, a ver, ya el voto indeciso ha ido bajando, empezó muy alto y como va pasando la campaña, pues va bajando y efectivamente en principio se habla de un 12-13% de indecisos todavía, que yo sinceramente creo que ese voto indeciso es el que ya no se decidió. Ya es a una persona que a día de hoy no sabe por quién va a votar, no está decidido todavía a darle su voto a ninguno de los candidatos. Probablemente sea un elector que dará el voto ya, digamos, casi que frente a la papeleta, pero de la experiencia que se puede ver de elecciones anteriores, normalmente ese voto indeciso, cuando llega frente a la papeleta, tiende a ir hacia el voto útil, es decir, ese voto indeciso tiende a decir, bueno, ya, ahora sí, me tocó decidir, tengo estas opciones, ¿quiénes son los que realmente tienen posibilidades de ganar? Este o este, y en función de su preferencia tal vez emocional, ideológica, etcétera, pues le asigna el voto a uno de los dos. Yo creo que ese voto indeciso se va a ir directamente a las dos candidaturas que, de acuerdo con todos los sondeos, han liderado la intención de voto durante todo este tiempo, y yo creo que ese voto indeciso finalmente no va a cambiar nada de cara a los otros 14 candidatos. Para mí ese voto indeciso se va a ir y dirigir hacia los dos principales candidatos. El tema será ese voto indeciso, qué tanto se dirige a una u otra candidatura, porque de eso dependerá, por ejemplo, que tengamos una sola vuelta, o de eso dependerá en que nos vayamos a una segunda vuelta entre los dos candidatos principales. Y más aún, de eso podría depender incluso cuál de los dos candidatos termine en el primer lugar. ¿Y ese voto indeciso de quiénes estamos hablando? ¿De la ama de casa, del trabajador común o del joven que maneja redes sociales, el millennial, el tiktoker? Ese voto indeciso es una edad promedia. ¿De cuál edad promedia estamos hablando?
Yo creo que el voto indeciso va más hacia el trabajador un poco más ya, digamos, más consolidado, más que el millennial, TikToker, etcétera. Yo creo que ya tiene decidido su voto en función no de los planes de gobierno, sino de lo que ha visto en redes sociales y en TikTok respecto de las diferentes candidaturas, que en ese apartado considero que el presidente candidato Daniel Noboa la verdad es que hace un trabajo bastante bueno y tiene mucha llegada a ese nivel de redes sociales, ¿no? Creo que en ese caso es mucho más, digamos, viralizado lo que hace el presidente que lo que hace tal vez la candidatura de Luisa González y de los otros 14 candidatos. Por eso yo creo que en ese segmento me parece que el voto está más decidido. Para mí el segmento que tiene menos decidido su voto es aquel trabajador, aquel tal vez informal, que no sabe todavía cuál podría ser. Un poco ese voto indeciso también viene mucho de gente ya muy desencantada con la política, que al final dice, es que ya han pasado tantos, he votado tanto y nada ha cambiado para mí, mi situación económica sigue siendo la que es, la situación de inseguridad sigue siendo grave, entonces hay un tema en el cual dice, no sé ya, o sea, no sé si cualquiera que gane, para mí, mi percepción es que nada va a cambiar para mí como ciudadano. Ese yo creo que es ese voto indeciso y que para mí es más del padre, madre de familia, ya un poco más consolidado, no el adolescente, no el muy joven, sino padre, madre de familia, ya tal vez pasado los 40 años, que dice, bueno, ¿qué va a cambiar para mí? Nada ha cambiado en los últimos 20 años, ¿por qué va a cambiar ahora? No sé por quién voy a votar, nadie me convence y por lo tanto, pues esa es la gente que probablemente se acerque el domingo frente a la papeleta y escoja uno de los dos votos tal vez útiles por llamarlo de alguna manera, o en el otro escenario, pues siempre ese indeciso puede terminar siendo voto blanco o nulo porque finalmente no hubo nadie lo terminó convenciendo hasta el último día. Y confirma lo que usted dice, ¿no? Porque yo que ando por la calle, el ciudadano que veo en la calle, le converso, ¿por quién va a votar? Le pregunto, me dice, no sé por quién voy a votar, porque al fin de cuentas me toca igual trabajar. Si le doy a Luisa, le doy a Novoa, le doy a Andrea González, le doy a Leonidas, igual me toca trabajar, no me van a subir el sueldo por ese voto. Me toca votar por obligación, dice el ciudadano común. Le consulto. Ahora, yo en lo personal he percibido que esta campaña electoral no ha sido tan fuerte en territorio. ¿A qué me refiero? No veo la gran cantidad de ciudadanos como en campañas anteriores. En estas caravanas veo poca gente afín a ese movimiento político o afín a ese partido político en comparación a las campañas anteriores. ¿Quiere decir que la campaña más fuerte estuvo y se consolida en redes sociales? ¿Es confirmado eso o no? Sí, yo creo sinceramente que el tema de las caravanas, los mítines, etcétera, cada vez congregan menos gente, porque evidentemente ya la gente, pues, salir a las calles, apoyar a un partido político, etcétera, pues eso tiene una logística enorme y lo único que hay, ahí lo único que se demuestra es un poco esa sensación de fortaleza de una candidatura. Mira la cantidad de gente que congregué en Puerto Viejo, en Manta, en Los Ríos, o en Pichincha, o en Tungurahua. Es solo un mensaje, pero la realidad para mí es que puedes que tengas una caravana gigante digamos, en una de las candidaturas, eso no se traduce necesariamente en votos. Y lo vivimos en el 2021. Me acuerdo cuando fue el cierre de campaña en primera vuelta del Guillermo Lasso, cuando todavía era aliado con Jaime Nebot, gigante caravana en Guayaquil con la candidatura contra Andrés Arauz, etcétera, y al final del día Guillermo Lasso estuvo a 0.3% de quedar fuera de primera vuelta y sea Yaco el candidato que llegaba a segunda vuelta. Entonces, en esa línea sí creo que eso ya ha cambiado mucho y ahora eventualmente considero que efectivamente en redes sociales sí se vislumbra una campaña un poco más hacia el adolescente, hacia al joven, al veinteañero, etcétera. Esas campañas en redes sociales le llegan muchísimo más que una gran caravana o un gran meeting. Eso no quita que obviamente hemos visto en redes sociales y lo veremos toda esta semana que tanto, entiendo, las dos principales candidaturas sobre todo, nos van a hacer ciertas demostraciones de fuerza. Lo acaban de hacer, por ejemplo, ahora el fin de semana Luisa González estuvo en Manabí, un bastión muy importante del correísmo y obviamente hubo una demostración de fuerza, misma demostración que también ha tenido Daniel Noboa en otras ciudades del país, en donde, sobre todo en la Sierra Central, donde tiene una acogida muy fuerte y donde el voto anticorreísta también es muy, muy fuerte. Entonces yo creo que eso se va a seguir viendo, son mensajes que van a posicionar los dos candidatos principales de mira el apoyo que tengo, pero la realidad es que yo creo, sinceramente, y coincido, Paul, que en redes sociales también se da una batalla y esa batalla en redes sociales sí creo que tiene una ventaja el presidente candidato Daniel Noboa. Ahora, hay políticos que las redes sociales no es su fuerte. Por ejemplo, a título personal, yo no lo veo bailando la danza de la lluvia en su momento a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, que en su momento fue. O sea, para ciertos candidatos las redes sociales no son sus fuertes y
esto les ha perjudicado porque todo o la mayoría de los votos están volcados en redes sociales. Sí, a ver, es que en el fondo las redes sociales no solo es cuestión de viralizar videos en redes sociales, sino que hay que hacerlos bien y hay que tener un equipo detrás que sepa cuáles son tus fortalezas y debilidades en redes sociales. Yo no soy experto en temas de redes sociales en absoluto, pero lo que sí está claro es que no se puede en redes sociales lo que funciona para un candidato no necesariamente funciona para el otro. Y coincido plenamente, ese video de las danzas de la ayuda de Henry Kronfle, en vez de ayudarlo, lo único que posiciona es con todo el respeto que merece el expresidente de la Asamblea, es un poco, la sensación de la gente fue, está haciendo el ridículo. O sea, ese no es Henry Kronfle. Henry Kronfle es un hombre serio, Henry Kronfle es un hombre, digamos, preparado. No está pues para hacer la danza de la lluvia porque tenemos cortes eléctricos, ¿no? En cambio, por el otro lado, pues Daniel Noboa ha posicionado un mensaje mucho más juvenil, mucho más cercano, y en donde sus videos en redes sociales se viralizan y la gente los acepta y la gente no piensa que el presidente está haciendo el ridículo, todo lo contrario, la gente se siente identificada con esos videos. Por ahí en el caso de Luisa González, también en redes sociales, no necesariamente ella no es tan, digamos, en sus videos no se hacen tan virales, pero tampoco es una sensación de que está haciendo un papelón o que está haciendo el ridículo en redes sociales. Creo que se maneja de determinada manera adecuada. El resto de candidatos, al final también hay candidatos que no están todavía o por su edad o por su personalidad, no son candidatos que las redes sociales les beneficien. Y yo creo que obviamente Kronfle es uno de esos. El propio Henry Cucalón es un candidato que en principio tenía un currículum positivo para ser candidato a la presidencia de la República, pero definitivamente su campaña al parecer nunca despegó y era una campaña muy anticuada y en redes sociales definitivamente Henry Cucalón tampoco pudo posicionar un mensaje, ¿no? Por ahí tal vez Andrea González post-debate intentó posicionar algo más en redes sociales que pudo haberse visto bien. Andrea González además es una chica joven, inteligente, guapa, que eso en el final del día en el electorado también es algo que llama la atención y evidentemente ella sí se pudo posicionar mejor en redes sociales. Al final del día, no, las redes sociales no son para todo el mundo, pero a día de hoy, en las elecciones, las redes sociales juegan un papel fundamental para poder alcanzar una intención de voto interesante. Y en el postdebate me acojo esa idea, si bien es cierto se realizó y se tomó en cuenta mucho a Andrea González por el debate como tal, pero ciertos eventos o ciertas circunstancias favorecieron a Daniel Noboa, porque luego del debate vino la posesión de Donald Trump y en redes sociales fue tendencia más la posesión de Donald Trump que el postdebate. Es que lo que sucede por ahí es el tema del postdebate, como mencionábamos anteriormente, tener un debate de 16 candidatos, que tengo que dividirme en dos franjas de 8 candidatos, que tengo 90 segundos para hablar de seguridad, 90 para hablar de economía. Claramente lo que sucede ahí es que es imposible posicionar un mensaje. Andrea González fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque Andrea González lo que hizo fue, no tengo tiempo para posicionar 1000 mensajes, es imposible. Me voy a dedicar a ser agresiva, fuerte, atacar, decir cuál es la raíz de todos nuestros males, que para Andrea González definitivamente es Rafael Correa y el movimiento político de Revolución Ciudadana, pero definitivamente yo creo que esa es la posición inteligente que adoptó Andrea González. Pero el debate, insisto, no marcó más allá, el postdebate duró muy poco. Por ejemplo, Henry Bucalón quiso posicionar el eres o te haces cuando le dijo al presidente, no pasó en ninguna parte ese mensaje, ¿no? Al final, el presidente también quiso posicionar al viejo Ecuador, botarlo a la basura, algo más llegó ese mensaje, pero insisto, el debate no dejó nada que pusiera en peligro ni a Daniel Noboa y creo que tampoco a Luisa González, más allá de que Andrea González sí fue muy agresiva con ella, pero finalmente creo que el formato del debate beneficiaba a aquellos candidatos que inicialmente partían como favoritos y que se ratificó. Lo que sucede con Daniel Noboa y la suerte, entre comillas, que puede tener un candidato que a la vez es presidente, es que aparte de tener la exposición de la campaña política, también se mantiene, sigue siendo presidente de la República. Entonces, lo que sucede con el país, que es parte del trabajo que él tiene que hacer, también lo puede beneficiar electoralmente. Es decir, la posesión de Donald Trump, eso no es campaña. Él va a la posesión de Donald Trump porque el presidente de Estados Unidos lo invita a la posesión y está en primera fila con su esposa en la posesión de Donald Trump. Pero ¿cuál es el mensaje que eso traslada al electorado? Daniel Noboa es una persona a la que Estados Unidos ve con muy buenos ojos y puede ser que si vuelve a ganar Daniel Noboa, tengamos más inversión en Estados Unidos, tengamos mejores relaciones con Estados Unidos, sobre todo con un presidente tan polémico e impredecible como Donald Trump, ¿no? Entonces, eso lo ayuda. La visita de Edmundo González también lo ayuda y es una visita no de campaña política, es bien del presidente electo de Venezuela, reconocido por Ecuador de esa manera, a visitar a su homólogo ecuatoriano. Y así varias cosas. Ahora se acaba de firmar el TLC con Canadá, por ejemplo. Son cosas que benefician a la candidatura de un presidente, pero esa es
digamos, las reglas del juego. Él es presidente a la vez que es candidato. Entonces, todas esas cosas benefician al presidente candidato. Ahí es donde se pierde el resto de la campaña y se pierden pues este postdebate, etcétera, etcétera. Abogado Ricardo Flores, y hablando de beneficios, no sé si de pronto fue un peligro o no le favorece a la Revolución Ciudadana la decisión del TCE con el tema de la Liga Azul, el hecho de destituir a los integrantes de la Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la denuncia puesta en su momento en el 2024. ¿Cuál es el resultado de esta decisión del TCE? ¿Le desfavorece a la Revolución Ciudadana? ¿Le quita puntos para su candidata a la presidencia de la República? ¿O es un caso más y queda ahí? A ver, en primer lugar, yo creo que la destitución que hizo el Tribunal Contencioso Electoral de la Liga Azul es correcta, ¿no? Partamos de la base de eso. La Constitución y el Código de la Democracia es muy claro en el sentido de que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no pueden ser auspiciados por ningún partido político, deben ser independientes. Y bueno, todos vimos que en campaña, pues Rafael Correa se dedicó única y exclusivamente a promocionar a los 7 candidatos que todos sabemos respondieron a los intereses del movimiento de Revolución Ciudadana, y eso ya lo hemos visto. Pues uno de ellos era Alan Berbera, abogado del presidente; Eduardo Franco Lora, abogado de Jorge Glass; Augusto Verdúa, pues evidentemente cercano a la Revolución Ciudadana, como el que más, incluso se lo barajó como precandidato presidencial en su momento, cosa que no era permitido por el Código de la Democracia. Entonces, todo esto da la pauta de que evidentemente la Liga Azul había cometido una infracción electoral. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral debió haber actuado antes, pero bueno, quedó en manos del Tribunal Contencioso Electoral y la institución es, digamos, correcta. Ahora, que esto tenga repercusión en la campaña electoral, yo creo que es menor la repercusión. La gente no está pensando, nadie va a dejar de votar por Luisa porque hayan destituido a los 4 de la Liga Azul, ni nadie va a votar por Luisa porque hayan destituido a los 4 de la Liga Azul y se haya indignado. De hecho, aquellos que no votan por Luisa, pues deben estar incluso contentos de que se haya ido la Liga Azul, porque todos sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a la Constitución de Montecristi, tiene unas atribuciones amplísimas, y entre esas pues tenemos que designar a las autoridades más altas del Estado, el fiscal general del Estado. Tenemos que ya en este año termina el plazo para el de la doctora Diana Salazar, tiene que ser reemplazada, y es importante saber quién va a ocupar ese cargo, no un cargo trascendental como la Fiscalía General del Estado. Tenemos los miembros del Consejo Nacional Electoral ya en funciones prorrogadas hace tiempo y no se ha procedido a su renovación, ¿no? Entonces son temas, Consejo de la Judicatura, nuevamente, que se devolvió la terna que envió el presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia argumentando algún tema formal, pero son temas que se devolvieron. ¿Por qué? Porque la Liga Azul creía que de los 3 candidatos que se habían puesto, ninguno respondía a los intereses que ellos querían, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí creo que es importante que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debería desaparecer, entre otras cosas, pero mientras exista, no esté conformado por gente que responda a un solo movimiento político. Ya sea el correísmo o ya sea la oposición, o sea, el oficialismo, perdón, de Daniel Noboa, o el Partido Social Cristiano, o el movimiento indígena, ¿no? Es decir, el Consejo de Participación debe ser totalmente independiente. Y a partir de ahí, yo no creo, lo que creo es que esto igualmente, en clave de campaña electoral que me preguntabas, no creo que tenga mayor repercusión. Y si hablamos de la independencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los que integran la Liga Azul, que se les durmió el diablo, pensaron de que en su momento, no va a pasar nada si de pronto hago campaña auspiciándonos Rafael Correa. Yo creo que en el fondo lo que ellos aspiraban en su momento es a que el gobierno, digamos, nacional también sea encabezado por la Revolución Ciudadana, y por lo tanto ya evidentemente todos sabemos que cuando gobernó Rafael Correa, pues hubo una concentración de poderes del Estado. Eso no es ninguna, digamos, no es un secreto para nadie. Evidentemente vimos cómo el fiscal general del Estado era primo del presidente, el contralor Carlos Polit, sabemos ya lo que sucedió, es una persona que está condenada en Estados Unidos por delitos de lavado de activos y de recibir sobornos de Odebrecht. O sea, al final del día lo que había era una concentración absoluta de poderes. Entonces la Liga Azul probablemente lo que dijo, bueno, si finalmente la Revolución Ciudadana vuelve al gobierno, como hay una concentración de poderes, nada de esto nos va a pasar, no nos va a pasar absolutamente nada, y además vamos a hacer mayoría en el Consejo para poder designar a las autoridades de control que van a permitir un eventual retorno de Rafael Correa o una eventual
libertad para Jorge Glass y etcétera para todos aquellos líderes de la Revolución Ciudadana que hoy todavía son prófugos de la justicia o enfrentan procesos penales derivados de los 10 años de gobierno del expresidente Correa. Entonces yo creo que no es tanto que se te duerma el diablo, sino básicamente es pensar en este es el momento en que vamos a empezar a captar nuevamente todos los poderes del Estado y por lo tanto partimos de este Consejo de Participación Ciudadana, vamos a escoger un fiscal a nuestra medida, vamos a escoger Consejo de la Judicatura a nuestra medida, el Consejo de la Judicatura está en el proceso de selección de jueces nacionales. Ya vimos que si no fuese porque Diana Salazar develó el caso Metástasis y consiguió todas estas sentencias condenatorias, el Consejo de la Judicatura iba encaminado a escoger jueces nacionales que no cumplían los requisitos necesarios ni de probidad para poder ejercer, para poder impartir justicia, ¿no? Entonces yo creo que todos esos factores fueron los que llevaron a que la Liga Azul obviamente sea promocionada por el expresidente Rafael Correa. Ricardo Flores Gallardo, analista político, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy grata la conversación, más de 40 minutos conversando y creo que si tuviéramos tiempo seguiríamos conversando más. Espero tenerlo de pronto el día lunes. Vamos a ver si de pronto podríamos coordinar otra entrevista para analizar los resultados de las elecciones del 9 de febrero. De pronto se compromete para estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Encantado, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por la invitación y también muy agradecido, muy grata la conversación, Pablo. Vamos a coordinar por interno para de pronto tenerlo el día lunes, luego de las elecciones, para ver cuáles serían los resultados este día domingo, que sería decisivo para nuestro país. Gracias, abogado, por estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Gracias a ustedes. Son exactamente 8 de la mañana con 38 minutos. Luis Antonio, nos vamos a la siguiente pausa. ¿Tienes algo en mente? ¿Algo que anunciar? Sí, por favor, amigos, escuche bien. Telconep